le vamos a dar paso a Pablo Le Callejón. damos paso a Pablo Callejón entonces ahora. Pablo. Bueno, vamos a ocuparnos en este caso de lo que tiene que ver con el último informe salarial por parte del INDEC, porque es una postal muy fuerte de la actividad económica hoy en la Argentina. Mientras estamos aguardando que el Banco Mundial o el BID liberen algún fondo, mientras esperamos que el propio FMI respalde las decisiones o las medidas que se toman en el gobierno nacional, lo cierto es que hay una economía real que está siendo fuertemente golpeada. Y uno de los indicadores centrales es saber cómo el salario va avanzando en relación a la inflación. ¿Qué pasó en julio? Bueno, perdimos, ¿no? Los trabajadores, los asalariados, perdieron más de 2 puntos en relación al índice inflacionario. Y se siguen sumando mes tras mes distintas referencias que hablan de cuál es el sector que efectivamente está siendo el más golpeado y el que está pagando este ajuste. Vamos a hablarlo en detalle. El salario promedio del sector registrado en la economía, el sector en blanco, alcanzó en julio los 148.000 pesos. Esto es lo que gana en promedio un trabajador en blanco. La cifra marca una caída del poder adquisitivo del 1,5% en los primeros 7 meses del año. Es decir, otro año más en que los salarios pierden frente a la inflación. Estos son datos del propio Ministerio de Trabajo, datos oficiales del gobierno. Solo en julio el salario perdió 2 puntos, un poco más de 2 puntos, frente a la inflación. El salario promedio creció un 5,3% respecto de junio, mientras que el índice de precio al consumidor subió un 7,4%. Tremenda la diferencia, ¿no? Acá queda absolutamente evidenciado qué sector está pagando la crisis económica, ¿no? ¿Qué sector está enfrentando las consecuencias de este ajuste? El salario de los trabajadores registrados, medido, perdió contra la inflación y volvió a quedar por debajo de los niveles de diciembre del 2019. Hoy el salario está por debajo de los niveles prepandemia, a pesar, esto lo señaló la CTA, de que el año pasado tuvimos un crecimiento de más de 10 puntos, ¿no? Desde la Central Obrera precisaron que la nueva caída del salario real se da en el marco de una aceleración de la carrera precios-salarios, por lo cual es probable, con una inflación que hoy está en el 70% y podría superar el 90% antes de fin de año, que se profundice esta caída del salario en el segundo semestre. En julio, el programa Precios Cuidados, que es el principal que tiene activo el gobierno en materia inflacionaria, no hay otro, no hay otra medida que haya tomado el gobierno en materia inflacionaria. Bueno, solo impacta en el 5% del índice de precio al consumidor. Nada. Y es la única medida formal directa. Sí, porque después hay medidas indirectas. Voy a decir, bueno, frenar la emisión. No, pero ahora, esta fue la única concreta para... Medida directa es precios cuidados. Bueno, solo impacta en el 5% del índice de precios. Nada. Según los datos del Centro de Estudios para la Producción, la industria alcanzó en el primer semestre un total de 1.220.000 trabajadores, lo que representa el mayor nivel en 4 años. Lleva 26 meses consecutivos de creación de empleo registrado y supera en 86.000 los puestos de diciembre del 2019, periodo prepandemia. Es decir, el problema no es el desempleo, o en todo caso el temor a perder el empleo. El problema es que, aún siendo un trabajador en blanco, puede ser pobre. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, cada vez más. En Argentina, el salario promedio del sector registrado lo vamos a medir en dólares porque es una referencia, ¿no? Porque, a ver, es una referencia que nos lleva a pensar realmente cuál es la pérdida del poder adquisitivo. Es de $528, medidos al tipo de cambio contado con liquidación, apenas supera la línea de pobreza. Es decir, apenas estaríamos por encima de los 110.000 pesos, que es lo que está hoy la línea de pobreza. La canasta básica total para una familia tipo de 2 adultos, jóvenes y 2 niños fue de 111.298 pesos en julio. Digo, para que hagamos el comparativo, tomé ese mes porque es el comparativo con el salario, ¿no? Una realidad desoladora de la situación salarial hoy en la Argentina, de la pérdida de poder adquisitivo, de la pérdida de calidad de vida, de la desorganización de las familias
y de lo que puede llegar a pasar de aquí hasta fin de año si estos indicadores inflacionarios, como los que tenemos ahora, no hay economista que no diga que el piso va a estar por encima del 5%. Todos te dicen, mira, la inflación puede ser del 7, puede ser el 6 o puede ser el 5, no menos. Por lo cual, en esos niveles vamos a tener por encima del 90% del contexto inflacionario antes de fin de año. ¿Cuántos son los gremios que van a poder alcanzar un aumento del 90 y pico % anual para poder sortear lo que implica este contexto inflacionario? Y ojo que hemos hablado solo del trabajo formal, ni siquiera del trabajo informal, en negro, que marca un panorama aún más complejo.